Uno, dos. Ahora sí. Muy buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Le voy a invitar a que me acompañen en sus Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Vamos a estar considerando los versículos 37 al 43. Y vamos a titular el mensaje de hoy: El valle donde la gloria se prueba. Lucas 9, 37 al 43. El valle donde la gloria se prueba. Pero antes de iniciar, les voy a pedir que oremos juntos a nuestro Dios. Señor y Dios, tú que eres el soberano, que haces según tu voluntad en los habitantes de la tierra, en los cielos, en todo el universo. Y tu soberanía es tal que nada ni nadie, ni siquiera el diablo y sus demonios, pueden detener tu mano, ni decir: hey, ¿qué haces? Y a ti te adoramos, a ti te bendecimos. Y nos place tanto saber que nuestros destinos no están en las manos de un destino ciego, sino en las manos tuyas, oh Padre amoroso. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque constantemente hablamos de tu soberanía, de tu control, pero una vez más volvemos a flaquear. Pero una vez más tú vuelves a tener misericordia, porque ese eres tú, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gracias, oh Señor, por exponernos una vez más a tu palabra. Primero, porque nos permitiste el gran privilegio de poder expresarte con nuestros labios la emoción de nuestros corazones ante tu grandeza. Y ahora porque nos concedes el privilegio de sentarnos para escuchar tu palabra. Pero aquí todos sabemos que tu palabra ahora será mediada por un siervo inútil, muy defectuoso, con pecados, con debilidades. Pero tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso te rogamos, oh Señor, úsame. Ayúdame a ser fiel a la letra, al espíritu, y concede que la verdad que se ha de predicar traspase nuestras almas, no se quede solo en nuestra mente, baje también a nuestros corazones. Y agrádate, Señor, en salvar a aquellos que están aquí que no te conocen. Muéstrales la hermosura de Jesús, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. El valle donde la gloria se prueba. Perdón, se me fue aquí él. Hay una obra de arte muy conocida, la pintura de Rafael, llamada La Transfiguración, una obra a la que este artista se dedicó incluso hasta el día de su muerte. Y lo más interesante de esta obra es que dramatiza el contraste entre lo que había ocurrido en la cima de la montaña, en el monte de la Transfiguración, y lo que ocurrió en el valle cuando Jesús tuvo que lidiar con la miseria humana. Y creo que este contraste ha sido muy beneficioso. De hecho, yo no sé si Rafael tiene idea del servicio que él le ha prestado al pueblo de Dios al combinar dos escenas que, según el relato, están separadas por un día. Pero es asombroso cómo él las conectó para mostrarnos un énfasis que entendemos que es un énfasis bíblico. Y es el contraste entre la gloria arriba, en ese momento de luz, y la miseria, la vergüenza y la confusión abajo, en un momento de tinieblas. ¿Y cuál es el punto al que quiero llevar con esta ilustración? Que después de una gloriosa visión en la presencia del Señor, inevitablemente tendremos que bajar al valle de la misión. Se lo voy a repetir. El énfasis, si hay algo que queremos enfatizar en este mensaje,
es que después de la gloriosa visión en la presencia de Dios, inevitablemente tendremos que bajar al valle de la misión, donde nos espera, ¿sabe qué? Necesidad humana, miseria y dolor, y nuestro Salvador quiere que atendamos tales cosas. Como alguien ha dicho, las montañas de la revelación nos elevan, pero Dios nunca nos deja allí. Toda visión dada en la cima tiene el propósito de impulsarnos hacia el valle donde está la misión. Allí no encontraremos resplandores ni nubes de gloria, sino rostros quebrantados, conflictos reales, pecado, sufrimiento y necesidad. Y de eso trata nuestro texto. El Señor Jesús, el mismo que brilló en gloria allá en la cima, ahora baja al valle un día después y se encuentra con un cuadro de necesidad. Oigan qué cuadro. Un niño atormentado, un padre desesperado, unos escribas o religiosos hostiles, unos discípulos incrédulos e impotentes y una multitud confundida. ¿Pueden ver el contraste? Con solo un día de diferencia, del monte de gloria al valle de la misión. Y déjenme decirles que esa era la rutina de nuestro Salvador. Como bien ha expresado Juan Carlos Riley, el Señor no se quedó mucho tiempo en el monte de gloria. Fue cuestión de poco tiempo para que bajara a su acostumbrada realidad. Así lo ha puesto Juan Carlos Riley. En su vida sobre la tierra, recibir honor y tener visión de la gloria era la excepción. Lo habitual era que ministrara a otros, sanaría a todos los que estaban oprimidos por el diablo e hiciera obras de misericordia a los pecadores. Termina la cita. Del monte de gloria al valle de la necesidad y de la misión. Y todo lo que vamos a ver hoy lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver la historia, vamos a leer y sacar sus enseñanzas. Y luego vamos a pasar a un punto de lecciones y aplicaciones para nosotros hoy. Hay mucho que sacar de este texto. Y vamos a leer el texto, Lucas 9, 37 al 43, que dice así. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y mayugándose. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, y ahí viene el texto que corresponde al próximo estudio, así que lo voy a dejar ahí. 3 escenas en esta historia. Primero, el clamor de un padre desesperado. Segundo, la respuesta de Jesús ante este clamor. Y tercero, la reacción de la gente ante la acción de Jesús. Comencemos con lo primero, el clamor de un padre desesperado. Y voy a leer nuevamente esta porción en los versos 37 al 40. Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él
y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y mayugándose. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Varias cosas. Lo primero que resalta el evangelista es el momento en que esto ocurrió. Dice él, y aconteció que al día siguiente, ¿qué significa el día siguiente? Es decir, el día después de la transfiguración. Ustedes recordarán el estudio anterior, allá en el monte, que Jesús se había llevado a Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró, comenzó a resplandecer, no proyectando una luz externa, sino una luz interna. Allá aparecieron Moisés y Elías. Una visión más grande no podía verse. Sin embargo, al día siguiente el cuadro fue distinto. ¿Y qué pasó? Jesús y sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, descendieron. Dice el texto que cuando bajaron del monte, una multitud les salió al encuentro. Y aquí es que nos preguntamos, ¿quiénes estaban dentro de esta multitud? Porque ese dato es importante. Y vamos a tener que combinar a Lucas con los relatos de Mateo y Marcos para entender algunas cosas. Primero, de seguro que en esa multitud que le salió al encuentro estaban los 9 discípulos. Pastor, dígame, ¿no eran 12? Sí, pero los otros 3 estaban bajando con él. Cuando él llega, encuentra a los otros 9 en ese lío que se había armado. Y no solamente los 9 discípulos, según Marcos 9:14, y este dato es importante, estaban también un grupo de escribas, de teólogos, de religiosos, que estaban causando confusión allí. Y además había una multitud que estaba muy confundida. Entonces, al día siguiente de la transfiguración, Jesús con Pedro, Jacobo y Juan desciende del monte y lo que encuentra es una multitud que le sale al encuentro, entre ellos discípulos, escribas y una multitud confundida. Pastor, dígame, explíqueme un poco qué era lo que estaba sucediendo, por qué la confusión. Dice, la multitud le salió al encuentro, algo estaba pasando. Lo que sucede es que al combinar este texto con el de Marcos 9, notaremos que los escribas que estaban en la multitud estaban discutiendo con los discípulos, precisamente porque los discípulos se encontraron en una situación en la que ellos no pudieron hacer nada o una situación que ellos no pudieron manejar. O sea, imagínense a los escribas religiosos, enemigos de Jesús, enemigos de su causa, se encuentran con 9 discípulos que no han podido resolver una situación o no la han podido manejar. Se estaban frotando las manos como moscas. ¿Qué pasó? En ese preciso momento de esa discusión entre escribas y discípulos, es que Jesús viene bajando del monte con los otros 3 discípulos y la multitud, sorprendida, agitada y confundida, cuando lo ve, sale corriendo hacia él. Y es en ese momento, según otro evangelio, que Jesús pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta discusión? Y como era de esperarse, los escribas no respondieron nada, demostrando una vez más su cobardía. ¿Ustedes saben a qué yo comparo a los escribas? A estos influencers, incluso religiosos, que salen en las redes, que solamente critican a espaldas, pero cuando llega la persona no se atreven a darle frente. Jesús pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la discusión? Ellos guardaron silencio. Ellos criticaron mientras él estaba ausente, pero cuando llega no dice nada. Y es en ese momento, en medio de ese silencio en el que ellos no dicen nada, en el que aparece un hombre. Y ese hombre da un grito que se escucha fuertemente. He aquí un hombre de la multitud gritó. Cuando usted escucha la palabra gritó, ¿usted sabe lo que significa gritó? Que gritó. No fue de que, hey, lo que pasó. ¡Hey! Ay, pero qué bueno, se me despertaron algunos también. He aquí un hombre de la multitud gritó. ¿Quién era este hombre? Este hombre era el padre de un jovencito que se había convertido en el centro de la controversia. ¿Y qué fue lo que gritó? Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él
y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y mayugándose, y a duras penas se aparta de él. Y lo primero que vemos aquí es cómo este hombre se dirigió a Jesús con profundo respeto. Se dirigió a él con este título, maestro. Luego de dirigirse a él con una voz potente y todavía gritando, le dijo: yo te suplico. Este hombre hizo lo que cualquier padre desesperado haría: gritar, suplicar. ¿Y qué fue lo que él le suplicó? Que veas a mi hijo. Miren, hermanos, este es el momento donde la gramática se vuelve devocional. Me impactó cuando vi que la palabra griega no significa mira para allá. La palabra mira a mi hijo o que veas a mi hijo significa literalmente míralo con ojos de compasión, con ojos de misericordia. El teólogo R.C. Sproul lo describe de esta manera: el hombre de la multitud estaba diciendo: Jesús, mira a mi hijo, no pases de largo sin notarlo en su dolor y en su miseria. Yo creo que aquí una nota al pie, deberíamos escuchar esa voz con más frecuencia. ¡Hey, detente! No dejes de mirar la miseria, no dejes de mirar el dolor. Él pidió a Jesús que mirara a su hijo, no con una mirada de juicio o desprecio, sino con una mirada de misericordia y sanación. Por favor, mira a mi hijo, es mi único hijo. Y cuando leía eso me acordé en un momento de un ateo llamado Jean-Paul Sartre, que él literalmente decía que la mirada de Dios para él significaba algo desafiante. Se sentía amenazado con la idea de que un Dios en los cielos estuviera siempre mirando. Y yo no creo que eso era de Sartre, eso viene de Edén. Porque cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto, al sentirse culpables y corruptos, se escondieron de su presencia, o pretendieron, porque de Dios nadie se esconde. Ni Adán y Eva, ni tú ni yo. No querían encontrarse con la mirada del Señor. Y digo yo, ¿qué contraste aquí? Este hombre sabía lo que era la mirada compasiva del Señor. Señor, mira a mi hijo. Oh Señor, no apartes tu rostro de mí, dice el salmista. Quiere el Señor que nos ayude a entender que la mirada de Dios no es algo que nos desafía, sino que nos debería mover a la confianza, porque la mirada del Señor es una mirada de compasión. Así que le dijo: que veas a mi hijo. Y le agregó un comentario o un argumento muy conmovedor. ¿Por qué? ¿Por qué mirarlo con misericordia? Él dice: pues es el único que tengo. Y esto aquí me llamó la atención porque yo dije: hey, esto no es nuevo en el Evangelio de Lucas. Yo recuerdo que leímos de cómo Jairo le dijo a Jesús: es mi única hija, y la resucitó. ¿Recuerdan? También sucedió cuando Jesús vio a la viuda de Naín saliendo. ¿Recuerdan esa historia? Cómo había muerto su único hijo, y otra vez él le dice: este es mi único. Parecería como que Lucas tiene un interés especial por aquellos hijos que representaban el todo o las esperanzas de una familia. Es el único que tengo. Y creo que sería una oportunidad apropiada para, como iglesia, para como creyentes, expresar nuestra más sincera condolencia o nuestras más sinceras condolencias a esa familia de nuestro país vecino que perdió a una hija de 11 años ahogada. No sé si es cierto, pero escuché que era su única hija. Y me puse a pensar, Lucas, inspirado por el Espíritu, no se hizo de la vista gorda cuando dijo su único hijo, su única hija, su único hijo otra vez. Así que quisiéramos como iglesia expresarle nuestras más sinceras condolencias a esta familia. En este momento no podemos imaginar el dolor que está experimentando, a menos que usted haya perdido un hijo. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el poder para consolar. Que el Señor utilice este dolor, lo santifique en sus vidas y los atraiga con sus cuerdas de amor.
Luego de decir, mira a mi hijo, mi único, míralo con compasión, el padre procedió entonces a describir qué era lo que estaba sucediendo. Este hijo de él estaba presentando una escena que se venía repitiendo una y otra vez desde que él era niño, según Marcos 9:21. Este jovencito estaba poseído por un demonio que se apoderaba de él con violencia. No simplemente se apoderaba, se apoderaba con violencia y no le daba reposo, porque el padre le dijo, a duras penas lo deja. En otras palabras, casi siempre está apoderado de él. Marcos dice que era un espíritu sordo mudo. Yo no estoy tan seguro que esa frase describe al demonio mismo. Creo que describe al efecto que el demonio tenía sobre el niño. Es decir, por el tormento y los efectos del demonio, el niño no podía escuchar, tampoco podía hablar. ¿Y qué pasaba cuando se apoderaba de él? Bueno, a pesar de que era sordo y mudo, por momentos emitía sonidos o gritos inarticulados. Imagínense el tormento que este niño estaba experimentando. Y a pesar de no poder hablar, emitía sonidos de dolor, de angustia. Además de eso, convulsionaba. Quise poner aquí esta descripción de lo que un diccionario médico define como convulsión. Una convulsión es una contracción y relajación temblorosa y violenta de los músculos voluntarios, pero de una forma descontrolada. Imagínense que la persona comienza a tener movimientos musculares, pero de una forma descontrolada. O sea que no solamente daba gritos de angustia, el joven también tenía movimientos violentos o contracciones o convulsiones. El padre dice también que este niño caía al suelo, el demonio lo tumbaba, lo derribaba. Y estuve buscando, la palabra literalmente se utilizaba para hablar cuando un luchador o un combatiente derribaba a su enemigo. O sea, literalmente este demonio con violencia no solamente lo sacudía con convulsiones, también lo derribaba de una manera violenta. Según el padre, este muchacho también echaba espumarajos. Es decir, que constantemente en estos episodios estaba balbuceando. Marcos 9:18 agrega, Lucas no lo dice, pero Marcos lo agrega, que él crujía los dientes en estos episodios. Además de eso, Lucas dice que él terminaba magullándose, me salió el cibaeño, magullándose, que literalmente significa haciéndose daño. De hecho, Mateo 17 dice que el demonio constantemente lo echaba en el fuego y en el agua. Para eso hay que entender un poco de lo que sucedía en el primer siglo, que en cualquier sitio usted encontraba una fogata o una cisterna abierta. O sea, este demonio aprovechaba cualquier circunstancia para exponer a este muchacho no solamente al peligro, sino también a la muerte misma. Y Marcos 9:18 agrega también que él se estaba secando, literalmente se estaba desgastando. Ahora yo te voy a repetir el cuadro, porque es muy difícil para muchos de nosotros entender este cuadro a menos que lo haya vivido. A menos que haya tenido que ver a un hijo en una condición así, dando gritos de tormento a pesar de ser sordo, contracciones violentas musculares, caía en el suelo haciéndose daño, echando espumarajos por su boca, crujiendo los dientes, terminaba mayugándose con esas caídas, a veces cayendo en lugares que lo exponían a la muerte, secándose, desgastándose. ¿Usted puede imaginar el sufrimiento de esta familia? ¿Cómo pensar mi hijo está siendo arrebatado por el mismo infierno? Ahora quiero dar una nota aquí, técnica pero importante, sobre todo porque hay muchos malentendidos, no solamente del lado secular, sino también del lado cristiano. Hay que hacer una diferencia clave aquí. El cuadro que hemos escuchado suena a epilepsia, pero no era epilepsia. El hecho de que una persona
se comporte como un epiléptico no significa que padecía epilepsia. De hecho, me puse a buscar en el diccionario médico todas las razones por las cuales una persona pudiera convulsionar. Y epilepsia no es la única. Pero este texto agrega un elemento, y es el elemento que a veces los humanistas y los naturalistas no quieren aceptar, que detrás de cosas como estas puede haber un episodio espiritual o una posesión demoníaca. Y créame, no a mí, sino a la Escritura, Lucas era médico. ¿Ustedes sabían eso? El que no lo sabía, el escritor de este evangelio era médico. O sea que si había alguien que podía diferenciar lo que era una epilepsia, un episodio médico, de una posesión espiritual, era este hombre. Además, Jesús reconoció inmediatamente que se trataba de una posesión demoníaca. ¿Y cómo se resolvió todo? ¿Con una medicina? No, con un exorcismo. De modo que aquí tenemos dos extremos. Episodios como estos pueden llegar a manos de un pastor que todo lo espiritualiza y dice eso es un demonio, cuando no necesariamente es un demonio, podría ser un episodio físico. Pero está también el otro extremo de estos médicos humanistas que todo se lo quieren atribuir a una sustancia química cuando detrás podría haber un episodio espiritual, incluso una posesión demoníaca. Pero el punto es, piensa en el cuadro desgarrador. Un padre, ponte en los zapatos de este padre, un padre viendo a su hijo cayendo al piso de manera violenta, con movimientos bruscos, con muchos balbuceando muchísimo, con gritos de dolor, siendo echado por el demonio a fuego, a cisternas de agua, y el padre sin poder hacer nada, excepto pensar, el infierno me está arrebatando a mi hijo. No poder hacer absolutamente nada. Un padre impotente, un hijo atormentado y una familia en constante vigilancia. Porque constantemente el demonio echaba a este muchacho o en fuego o en agua. Así que imaginen el desgaste no solamente de este muchacho, sino también de la familia, de estar detrás de él constantemente para evitar que entre en el peligro o en la muerte misma. Ese es el cuadro. Pero el padre no lo dejó ahí. Luego el padre le dice a Jesús, entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Es muy probable que este hombre fuera originalmente a Jesús, pero al no encontrarlo, se acercó a los discípulos. Y yo no creo que fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque según el versículo 1, mire conmigo el verso 1 del mismo capítulo 9 dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No fue descabellado lo que este hombre hizo. Al no encontrar a Jesús, acude a los 9. Jesús los había comisionado y los había equipado, les había dado poder y autoridad para sacar demonios y sanar enfermedades. Y no solamente eso, en esa gira que hicieron, ellos tuvieron éxito. Miren el verso 9 del mismo capítulo. Dice, entonces Herodes dijo, perdón, ese no es el texto, ese no es el verso. La idea es, bueno, se me fue el texto ahí, pero la idea es que, el verso 6, es que puse el 9 al revés, perdón, eso fue ella. Entonces salieron e iban por aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. O sea que en esta gira no solamente fueron equipados, ellos tuvieron relativo éxito sacando demonios y sanando, pero se encontraron con una clase de demonios distinta. En Mateo 17, 19 al 21, Jesús habló de este demonio como algo distinto. Es que esta clase era un demonio muy violento con el que ellos no se habían topado hasta el momento. Así que habían tenido éxito en el pasado, pero en este momento fracasaron, porque se encontraron con una clase de demonios que era distinta. Y ellos preguntaron a Jesús en Mateo 17, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les dijo, porque les faltó fe. Importante ese dato. Y no solamente por falta de fe, Jesús dijo, este género o esta clase solamente sale con ayuno y con oración.
Es decir, que a ellos les faltó no solamente la fe, se vieron acobardados, se vieron intimidados por este género. Les faltó la fe, pero también les faltó dependencia en Dios a través de la oración y del ayuno. Y cuando Jesús recibe toda esta información, aquí viene entonces la otra escena. La respuesta de Jesús al clamor de aquel hombre. Versos 41 y 42. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lo primero que vemos aquí es una reprensión. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y lo primero que lo que sale de la boca de Jesús es una exclamación, ¡oh! Dando a entender el profundo dolor, la conmoción interna que él estaba experimentando. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tan conmovido? Oh, Jesús dice, o el texto dice que Jesús dijo, oh, de dolor debido a la incredulidad y a la perversión. Oh, generación incrédula y perversa. Y aquí me voy a detener unos segundos. ¿Por qué Jesús conecta la incredulidad con la perversidad? La palabra perverso significa lo torcido, lo deformado y lo distorsionado. ¿Puedes ver ahora la conexión? Si no la ves, escucha lo que dice R.C. Sproul. Cuando los seres humanos dejan de confiar en Dios, tuercen sus vidas en direcciones absurdas. ¿Tú quieres más distorsión de lo que estamos viendo hoy con relación al matrimonio, a la identidad sexual y genérica de un ser humano? ¿Por qué hemos llegado a esa distorsión incluso en iglesias? Porque hemos dejado de creer. Hemos dejado de creerle a Dios. Hermanos, la incredulidad conduce a la perversidad, incluso en personas profesas. Oh generación incrédula y perversa. Y aquí es que usted dice, hey, ¿y a quién fue el boche? Y creo, juntando todos los textos, que aquí todo el mundo llevó. Porque si hay algo que se contagia, se llama la incredulidad. Aunque en diferentes niveles, todo el mundo llevó aquí. El padre del niño en un menor grado, porque él mismo dijo en el pasaje paralelo en Lucas 9, en Marcos 9, si tú puedes hacer algo. Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? El que cree todo le es posible. Y él dijo, creo. Eso es muy fácil decirlo, pero no es como un interruptor. Y inmediatamente agregó, ayuda a mi incredulidad. De modo que cuando él dice generación incrédula y perversa, el padre llevó también su dosis ahí. Pero no solamente el padre, los escribas. Recuerden que ellos estaban frotando las manos y disfrutando el hecho de que los enemigos de Jesús no pudieron controlar la situación. Imagino los comentarios sarcásticos y las burlas de ellos, que a su vez estaban alimentando la confusión en la multitud. Y no se crea, los discípulos no se quedaron atrás. Los discípulos también llevaron este boche, porque Jesús les dijo en Mateo, ustedes no pudieron con este demonio debido a su falta de fe. Y él dijo, incrédulos, generación incrédula. Ellos llevaron también su jabón en esta reprensión. Ellos lamentablemente les faltó la fe y tuvieron muy poca dependencia de Dios en oración, y algunos manuscritos agregan, y ayuno. Pero también la multitud llevó, porque él dijo generación incrédula. Y si algo había demostrado esta generación de Jesús, esta generación apostólica, es que era voluble, movible, superficial y estaba más interesada en los milagros de Jesús que en Jesús mismo. Más interesados en el espectáculo que en realmente a quien aquellas obras apuntaban. Así que todo el mundo llegó aquí cuando él dijo generación incrédula y perversa, porque aún el creyente en su incredulidad pervierte muchas cosas. Y Jesús cierra la reprensión con una pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Me hizo pensar, o sea que hasta la paciencia de Jesús tiene un límite. Jesús es el ser más amoroso
Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero su paciencia un día terminará. ¿Hasta cuándo voy a soportar esta generación incrédula y perversa? Diría nuestro Señor. Obviamente esto es parte del grito de dolor del Señor. Hermanos, aquella generación no solamente le causó dolor a Jesús cuando lo crucificó, esa generación también le causó dolor a Jesús por su incredulidad. Y yo me pregunto, ¿será distinto con nosotros? Cuando en medio de una circunstancia dejamos de creerle a Dios y entramos en la perversión, y en ese momento, después de este mensaje, me imaginaba a Jesús diciendo: oh, Juanjo, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo voy a soportar tu incredulidad? Hermanos, la incredulidad también produce dolor en el corazón de nuestro Salvador, porque pervierte nuestras vidas y nos trae dolor y nos trae miseria. Te digo algo, hay un sentido en el que nuestra incredulidad no afecta a Dios. Es a nosotros que nos afecta. Pero es como un padre cuando ve a un hijo siendo afectado por su incredulidad, le produce dolor, le produce tristeza. Y eso ocurre también aquí. ¿Hasta cuándo? Pero Jesús no se quedó con una reprensión. Inmediatamente bajó a la acción. Trae acá a tu hijo. Me llamó tanto la atención, a pesar de la incredulidad más. Hermano, miren, la multitud, los escribas, el padre y los discípulos, todos estaban envueltos en esta lluvia de incredulidad. Y a pesar de eso, Jesús dijo: tráelo acá. Es asombroso ver que a pesar de nuestra incredulidad, Jesús vuelve otra vez a tener misericordia. Quiere el Señor que esa misericordia nos mueva a creerle más. De hecho, me dijo alguien hace un tiempo, recientemente en una consejería, hace mucho que no veía una persona lidiando tanto con la inseguridad de salvación. Me dijo: es que Dios debe estar harto de mí. Y yo le dije: y de mí también. Pero le voy a decir una cosa, ¿usted tiene hijos? Me dijo: sí. ¿Cuántas veces su hijo vuelve a hacer lo mismo? Todos los días. ¿Y usted lo deshereda? No. Y si eso eres tú y yo, que somos malos, ¿qué esperamos de nuestro Padre? Nuestro Padre no es así. Ese ay no es un ay de ira, es un ay de dolor, porque la incredulidad nos afecta a nosotros. Pero a pesar de eso, Él vuelve a tener misericordia. Que su bondad nos guíe siempre al arrepentimiento. Oh Señor, míranos con esa mirada de compasión. Así que a pesar de esa incredulidad predominante del Padre, de los discípulos, de la multitud, de los escribas, la misericordia de Jesús prevaleció. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y qué dijo? Tráeme acá a tu hijo. ¿Lo ves? La gracia prevaleció. Y miren esto. Cuando le estaban trayendo al muchacho, este demonio le pasó como a los demonios del endemoniado gadareno, que cuando sintieron la presencia de Jesús, este demonio se puso rebelde y quiso dar su último ataque, su última estocada. Pero déjeme decirle algo, y perdónenme la ilustración, pero yo tengo niños aquí. Yo no sé si ustedes vieron Spider-Man en el 2002, cuando en un momento él iba a tirar una telaraña y el enemigo le pisó en la mano y le dijo: esa es la última telaraña que tú vas a tirar. Perdón, esa fue la imagen que llegó a mi mente. Porque cuando este demonio quiso tirar su última telaraña, el rey del universo le dijo: será la última. Se lo arrebató. Ese es Jesús. El diablo es un hombre fuerte, así lo ilustra Jesús. Sí, pero Jesús es más fuerte y tiene el poder de saquearle sus bienes y traerlos a la misericordia y a la compasión. Lo que pasa es que el demonio reconoció quién estaba ahí. Y a veces me pregunto, hasta vergüenza me da. Porque si un demonio lo reconoce, ¿por qué a nosotros nos pasa que no lo reconocemos? Como que es contradictorio. Hasta los demonios creen y tiemblan. Y yo he dicho: Señor, yo quisiera temblar un poquito más. No como un demonio, pero wow, ¿cómo es posible que reconozcan su autoridad y nosotros no? Reconoció su autoridad. Y Jesús lo reprendió al espíritu inmundo. Y no es la primera vez que vemos esto. Miren, a lo largo de Lucas hasta aquí, si usted no se durmió en la serie, usted recordará que Jesús reprendió a otros demonios, la misma palabra. Jesús reprendió fiebres y enfermedades. La fiebre de Pedro la reprendió. Jesús reprendió tempestades, calma viento, y se calmó. Jesús reprendió toda forma de mal. ¿Y saben lo que pasó? Que el viento, las enfermedades, los demonios y todo género de mal ante la palabra de Jesús terminan dando un paso atrás,
porque su palabra es autoritativa. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú estás en su mano, nadie podrá arrebatarte de él. Ese es nuestro Señor. Él reprendió al espíritu inmundo. ¿Y cuál fue el resultado? Sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Esto a mí me conmovió de que lo devolvió. Sanó al muchacho. ¿Se dan cuenta? Esta es la evidencia de que no era epilepsia. Esta es evidencia de que él se comportaba como un epiléptico, pero lo que estaba detrás era un demonio. Porque inmediatamente sacó al demonio y lo reprendió. El muchacho quedó sano. Y dice el texto que él se lo devolvió a su padre. El texto de Marcos dice que cuando Jesús liberó a aquel muchacho, él cayó y quedó como muerto. Y Jesús lo tomó por la mano. A mí me dio una envidia cuando lo leí. Porque yo decía, yo quisiera sentir no solamente su mirada, yo quisiera sentir su mano agarrando la mía. Pero eso viene pronto. Porque él dijo que él va a secar las lágrimas con sus manos de nuestros ojos. Eso viene pronto, mi hermano. Se quedó como muerto y Jesús lo levantó y después lo devolvió a su padre. El infierno pensaba que lo tenía, pero Jesús se lo arrebató y se lo devolvió a su familia. Qué hermoso este cuadro. Un cuadro de mucha miseria, de mucho dolor, de mucha incredulidad. Terminó demostrando quién es el que manda aquí, Jesús. Y que Él usa su poder no para destruir, sino para salvar. Así actúa Cristo. Sanó un paralítico y no solamente lo sanó, le dijo yo te perdono. No solamente curó al siervo de un centurión, también honra la fe de aquel hombre diciendo tu fe te ha salvado. No solamente liberó al gadareno, después le dijo anda ve y da testimonio de mí. Lo envió como mensajero. No solo resucitó la hija de Jairo, también cuidó de ella, denle de comer que debe estar muy débil. Y como el hijo de la viuda de Naín, en esta historia no solamente sanó a este muchacho, también lo devolvió a su padre. ¿Y cómo reaccionó la gente? Todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Ustedes pueden ver qué voluble era esta generación. Por un lado, están llenos de incredulidad, llenos de confusión, porque la incredulidad se pega. Y por otro lado, ahora están todos admirados de la grandeza de Dios. Y déjenme decir que esta respuesta es positiva y negativa al mismo tiempo. ¿Por qué positiva? Primero, porque al ver lo que Jesús hizo, ellos reconocieron que era Dios el que estaba obrando a través de él. ¿Ustedes recuerdan a Nicodemo? Cuando le dijo, maestro, nosotros sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ellos reconocieron que Dios estaba detrás de esto. Ellos reconocieron que ese hombre era algo más que un hombre extraordinario. Ellos reconocieron que el que estaba ahí era Dios mismo hecho hombre o el Hijo de Dios. Pastor, ¿y dónde está lo negativo? Lo negativo está en que aunque quedaron maravillados la mayoría, no dieron el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Entregarse a Cristo para que los gobernara. En otras palabras, no se entregaron a Jesús como Mesías. Mis hermanos, la admiración o el quedar admirados es importante, pero no es lo único. A Jesús no le interesa solamente ¿cómo era que decía? No le interesa solamente tu admiración, también quiere tu rendición. Que al ver lo que Él es capaz de hacer, tú no solamente digas, wow, tú también digas, sí Señor Jesús, ven a mí y se haga en mí tu voluntad. Lamentablemente la mayoría de ellos no lo hizo. 5 lecciones que aprendemos de aquí con sus respectivas aplicaciones. Primero, si algo ha quedado claro en esta historia, es que los momentos gloriosos no siempre pueden prolongarse o no se pueden prolongar indefinidamente. Después de un tiempo en el monte, donde se reveló la gloria de Dios, donde Pedro quiso quedarse, ¿se acuerdan del estudio pasado? Quería quedarse ahí. Jesús dijo, no Señor, vamos ahora a la lucha y a la rutina de la vida. Esos momentos de gloria tienen un propósito, recargarnos la batería para volver otra vez al valle de la visión o al valle de la acción. Y quiero aprovechar, yo dije esto la otra vez, pero lo quiero repetir de nuevo. Nosotros tenemos desde el 2012 haciendo conferencias en nuestra iglesia, conferencias de consejería. ¿Han tenido su efecto? Claro que sí. Y le animamos, apoya a su iglesia, mi hermano. Pero te digo una cosa, si nos vamos a quedar allá arriba haciéndole una enramada a Miguel Núñez y a Luis Méndez,
para no venir a cuidar el sufrimiento de la gente, no vamos a hacer nada. Ese valle de la visión existe para recargarnos, para que cuando aquí llama una persona, tenga un problema con depresión, aparezca no solamente un pastor, cualquiera de nosotros que diga, ven, ya hemos recibido bastante en ese devocional que tú tienes diariamente. Jesús te está recargando, no para que te quedes el día entero sentado, sino para que con eso, ahora vayas a tu trabajo y tengas que ayudar a una persona que está lidiando con la miseria, con el dolor, con la tristeza. Que metas tu mano en el bolsillo y le ayudes con una medicina. Mis hermanos, los momentos gloriosos no se pueden prolongar indefinidamente. Así que esta es la lección. Bajemos del monte, que ya está bueno. Esta iglesia, dijo alguien una vez y me dio hasta vergüenza, debería estar obesa. Más de 40 años recibiendo predicación fiel. Hermanos, nos toca dar ahora, nos han llenado. Momentos gloriosos en predicaciones, en devocionales, en conferencias. ¿Para qué? ¿Para quedarnos arriba? No, él dijo no, vamos al valle, bajemos. No prolonguemos la contemplación ni usemos las bendiciones espirituales como una excusa para evadir la obediencia. La gloria recibida es para servir, no para escondernos. Volvamos fortalecidos ahora a la lucha y atender la necesidad. Para que no nos pase como le pasó a Calvino, que Calvino quería quedarse en sus estudios y apareció un Guillermo Farel, tipo así, tipo Don Darío, que le dijo, Calvino, vamos a evangelizar Europa. Y dijo, no, yo estoy en mis estudios. ¿Sabe lo que le dijo Farel? Le dijo, te declaro, esa es la única vez que yo digo, te declaro que tienes razón, excepto la de Jesús. Te declaro en el nombre del Dios Todopoderoso que si rehusas ayudarnos en esta obra del Señor y buscas tus propios estudios como pretexto, Dios maldecirá tu reposo. Miren, Calvino tembló y por la gracia de Dios acompañó a Farel. No es suficiente quedarse en el monte, ahora que había que ir a evangelizar y atender la necesidad. Lección 2, este pasaje nos muestra o nos llama a discernir entre lo físico y lo espiritual. No todo problema tiene la misma causa. Hay problemas físicos que se tratan con medicina o con asuntos físicos, pero hay asuntos espirituales cuyo remedio es la fe, la oración y el ayuno. Y es importante poder discernir esto. Yo recuerdo una vez una hermana que llegó aquí que según ella era endemoniada que ella estaba. Ya ella pensaba que el Señor la había desechado y después de oírlo un ratico yo le dije, mi hermano, ¿usted sabe qué es lo que usted tiene? A usted le falta descanso. Vaya y dígale al líder de su ministerio que dije yo que usted va a tomar un año sabático. Señores, el gozo de la salvación al mes ya lo recuperó. Hay cosas que son físicas y se tratan con medicina, pero hay asuntos espirituales que se tratan con fe, oración y dependencia. Y algo que llama la atención aquí es que Satanás no siempre actúa de manera visible. Seguro que todos nosotros estamos enfocados, wow, cómo el diablo se apoderó de aquel muchacho. Ajá. Y el miedo y la incredulidad de la gente. ¿Quién estaba detrás de todo eso? El mismo diablo. Literalmente. O sea, el diablo no solamente ataca de una forma visible, también de una forma sutil, por medio del miedo que sintieron los apóstoles, por medio de la idolatría, la incredulidad. Es por ello que necesitamos decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Depender más de Él en oración y ayuno. Eso es necesario para resistirlo. Así que, ¿a dónde llevo con esto? Investiguemos y pidamos discernimiento. ¿Cómo así que investiguemos? Reconozcamos que tenemos una persona frente a nosotros. Además del mundo físico, también existe el mundo espiritual. Y por eso es que necesitamos conocer más nuestra Biblia y consultar más. Hace un tiempo, un hermano de nuestra iglesia vio un cuadro muy triste, muy tétrico, me tocó verlo. Unos padres desesperados trajeron a su hija diciendo que estaba endemoniada. Y si usted la veía, parecía endemoniada. Pero uno de nuestros hermanos le dijo, ¿cómo tú te llamas? Ella le dijo su nombre, ella no dijo Legión. Y no solamente eso, le dijo, ¿y cuántos años tú tienes? Tengo tantos años. Cuando le hizo la tercera pregunta, ella levantó una barrera, ya está bueno ahí. Así que la persona pudo discernir, aquí hay un trauma, aquí no hay un demonio. Y se acercó a los padres y le dijo, usted debería considerar, antes que nada, llevarla al médico. ¿Hace cuánto ella no duerme? Ay. Tenía meses sin dormir. Usted ha visto una gente alucinando. Yo he visto personas que no duermen, que alucinan.
y arriba de que no estaba durmiendo bien, la despertaron en contra de su voluntad para traerla para acá. No digo yo que no haya volteado silla. Hermanos, hay una parte física, pero también hay una parte espiritual. De modo que pidámosle a Dios en oración, con fe, oración y ayuno, que nos ayude a discernir, pero también a investigar. Hay gente que maneja este tipo de cosas. Hay cosas que los pastores no manejamos. Así que aprendamos a pedir consejo a personas, a médicos que pueden manejar mejor que nosotros este asunto. Eso del mal comido no piensa, eso es bíblico, ¿usted sabía? Una persona con problemas de alimentación, con problemas de sueño, puede somatizar todas estas cosas y mostrar problemas. Así que consultemos, pero también recordemos esto: creemos en el mundo espiritual. Necesitamos pedir a Dios que nos dé discernimiento. Además, este texto es un ejemplo claro de la responsabilidad de los padres ante la necesidad física y espiritual de sus hijos. ¿Saben cuál es nuestra necesidad? Hacer lo que hizo este hombre: buscar ayuda en el lugar correcto y sobre todo clamar. Muchos padres y muchas madres, incluso aquí presentes hoy, cargamos con un dolor profundo al ver cómo muchos de nuestros hijos se han desviado. Y aunque tal vez no tienen un demonio, es triste ver cómo el diablo los está controlando. Jóvenes que confesaron fe, que profesaron fe en un momento, ahora no es simplemente que se han desviado, ahora hablan sin ningún tipo de temor en contra de la fe que sus padres le enseñaron. Y aquel hijo que una vez fue la niña de nuestros ojos puede convertirse en un hijo pródigo. Y creo que ha quedado claro en este estudio que los jóvenes son un blanco no solamente fácil, sino también particular del enemigo. Por eso es que, amados hermanos, oremos por nuestros hijos y vamos a cuidarlos. Si nosotros no los instruimos, ¿sabe quién va a venir? La serpiente. La misma serpiente. Alguien dijo: el primer consejo en toda la historia lo dieron en Edén y no fue bueno. La serpiente, por medio del engaño y la astucia, sembró en la mente de Adán y Eva de que Dios estaba mintiendo y que Dios no era bueno. Y así hay muchos jóvenes que se han creído el mismo cuentecito de la serpiente, de que lo que tú has creído no es la verdad y de que Dios lo que no quiere es que tú disfrutes la vida. Eso es mentira del diablo, eso es del infierno. El diablo vino a matar, él vino a destruir. Y qué dolor es de un padre ver a un hijo en esa condición. Oremos por nuestros hijos, llevando sobre nuestros hombros la carga que ellos tienen, cuidándolos y manteniéndolos siempre expuestos a la palabra. Mis hermanos, padres, tenemos hijos que están luchando, que tienen luchas reales. Y es increíble, perdóname, que tú te veas más dispuesto a llevar a un hijo tuyo a un party con los muchachos del colegio. No tengo nada en contra de eso, que traerlo a la iglesia. Esto no es un club, esto es una congregación de discípulos donde venimos a edificarnos. Necesitamos exponer a nuestros hijos al evangelio, porque si no los exponemos en la casa, en la iglesia, con los hermanos, el diablo los va a aconsejar mal. Así que quiere el Señor ayudarnos. Cuarta lección: este texto nos vuelve a mostrar la gloria y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que más brilla en esta historia, la autoridad de Cristo. William Barclay escribió: aquí se muestra con claridad la absoluta suficiencia de Jesús cuando Él llegó. Cuando Él llegó, la situación estaba fuera de control. La impresión que sacamos es que la gente iba de acá para allá sin saber qué hacer. Los discípulos estaban desbordados y el padre del chico estaba desanimado y desesperado. A esta escena de desorden llega Jesús. ¿Y qué pasó? Se hace cargo de la situación al instante y calma, y trae la calma. Termina la cita. Así que, hermanos, sí, muchos son los que están con nosotros, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es Jesús, que con una simple palabra puede derrotar al infierno completo y el pecado. Con frecuencia nos encontramos en situaciones donde parece todo estar fuera de control, pero cuando Cristo interviene, Él dice: calma, y viene la calma. Ese es nuestro Salvador. Su poder sobre los espíritus inmundos, ¿qué confirma? Confirma lo que el Padre había declarado una escena antes: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y eso es lo que vemos aquí. Él con autoridad reprendiendo un demonio
Y el demonio, a pesar de no hacerlo voluntariamente, escuchar al Hijo, temblar y responder. Por tanto, si eso lo hizo un demonio, mi hermano, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Obviamente el demonio lo hizo forzado, lo escuchó forzadamente, pero nosotros estamos aquí porque Cristo nos conquistó, no simplemente con su poder, nos conquistó con su gracia. Así que tenemos todos los motivos del mundo para decir ante la autoridad de Cristo: sí, Jesús, que se haga en mí tu voluntad, que se haga en mi matrimonio tu voluntad, que se haga con mi dinero tu voluntad, que se haga con mi sexualidad tu voluntad. Toda mi vida bajo su señorío. Y la última lección, este texto nos muestra la incredulidad de una generación, que la incredulidad de una generación no es neutral, sino profundamente corruptora. Generación incrédula y perversa. Hermanos, eso es una ecuación sencilla. La incredulidad nos va a llevar a la perversidad. Cuando falta la fe verdadera, se distorsiona la visión de Dios, la visión de nosotros mismos, la visión del mundo y aún la de su palabra. Como resultado, lo que Dios ha establecido como santo comienza a verse como irrelevante. Señores, es increíble. La incredulidad ha llevado a esta generación a trivializar lo que Dios santificó, a ver el matrimonio como algo trivial. Increíble. En estos días una persona me dice: ¿qué es lo que me mantiene unido a mi esposa? Un papel. No, ese papel registra lo que tú juraste delante de Dios. Pero si eso es lo que vale tu palabra, entonces ya yo sé para no recomendarte. Hemos trivializado, hablamos de divorcio como si estuviéramos hablando de comerse un chicle, mi hermano. Eso es el resultado de la incredulidad. Trivializando el sexo de manera irresponsable. Ahora los jóvenes y muchos incluso dentro de iglesias de manera privada practican el sexo fuera del matrimonio. Están trivializando lo que Dios santificó. Y peor aún, lo que Dios prohíbe, entonces lo normalizan. Que es lo grande del caso. O lo normalizamos. Así que ese es el resultado de la incredulidad. Una generación sin fe termina viviendo en rebelión contra Dios, aunque no siempre sea consciente de ello. Así que examinémonos. Creo que es un momento apropiado para examinarnos. Vamos a examinarnos a la luz de este pasaje y vamos a discernir o considerar en qué generación nos ha tocado vivir. Mis hermanos, esta generación está tan pervertida que yo le decía a alguien: yo tengo 21 años dando clase en el colegio. Y desde 2008 para acá, eso ha cambiado tanto que yo me siento, perdón por la ilustración, tengo niños y jóvenes, como el Capitán América después de 70 años cuando lo descongelaron, que se encontró con un mundo que no conocía. Mis hermanos, cuando yo empecé en el colegio, los niños, hasta los más impiazos, tenían temor a Dios. Ahora, algunos que profesan no muestran ningún tipo de respeto, ni cuando se está orando, ni cuando se está predicando, y te dicen: yo soy cristiano, pero ya tú sabes, viven como Lucifer Jr. Esa generación nos ha tocado vivir. Y lamentablemente es así, pero tenemos que reconocerla. No trivialicemos el pecado ni llamemos normal lo que Dios llama rebelión. Volvamos a una fe viva que tome en serio la santidad de Dios, la santidad de su palabra. Y vamos a arrepentirnos. Y ese es el reto que les dejo esta mañana. Vamos a ver en qué áreas de nuestra vida no hemos estado escuchando a ese Jesús, la autoridad suprema. Vamos a arrepentirnos y vamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Él. Que el Señor nos ayude. En conclusión, ¿qué pasó aquí? Jesús bajó del monte y enfrentó la miseria y el dolor. Hizo lo que nadie podía hacer. Y esta es la buena noticia del Evangelio, por si tú no lo sabías, es que yo no puedo salvarme a mí mismo, eso lo sabemos. Pero oye lo que dice Romanos capítulo 8 y con esto termino. Pues lo que la ley no pudo hacer, tal vez tu enfermedad es peor que lo que él estaba viviendo. Es tu pecado que te tiene aprisionado. No puedo soltar, decía alguien, no puedo dejar mi pecado. Lo sabemos, pero oye esto. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Y de qué forma? Enviando a su Hijo en semejanza de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Tú podrás decir: el diablo me tiene atado. Cristo te puede desatar ahora mismo. Así que arrepiéntete, entrégate a Él y que venga pronto Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por este agridulce relato donde podemos ver la miseria humana, el dolor, la tristeza, la confusión, la incredulidad, la desesperanza.
pero donde también podemos probar otra vez el dulzor de tu autoridad suprema. Gracias, oh Señor, por esta historia. Gracias por recordarnos que cuando todo parece fuera de control, Jesús tiene autoridad para decir calma y todo entra en calma. Oh Señor, te rogamos, perdónanos por nuestra incredulidad. No solamente por la incredulidad de nuestra nación como generación, de nuestro mundo, sino también nuestra como creyentes, que deberíamos hoy estar siendo ejemplo de fe y lamentablemente estamos bañados de incredulidad. Y hemos pervertido y trivializado lo que tú has llamado santo. Y hemos incluso normalizado lo que tú condenas. Oh Señor, nos arrepentimos en polvo y silicio, confiando en que Cristo pagó. Rogándote, oh Señor, que esta sea una nueva oportunidad para levantarnos como lo que somos, pecadores justificados, con la firme determinación en gracia de poner todas las áreas de nuestra vida y llevarlas cautivas a la obediencia a ti. Y te rogamos por aquellos que no te conocen, que están aquí, que creen que no hay salida para ellos. Muéstrales que Jesús es el camino y que Él puede liberarlos de la culpa y de la condenación del pecado y llevarlos a ti. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.